En una época y un país profundamente católicos, se produjo una catástrofe natural que transformó la cultura y la filosofía europeas tras causar la muerte de entre 60 y 100.000 personas. El gran terremoto de Lisboa ocurrió el 1 de noviembre de 1755, en la mañana del Día de Todos los Santos. Es considerado como el terremoto que dio lugar a la ciencia de la sismología, con grandes repercusiones en el trabajo y pensamiento de filósofos como Voltaire, Rousseau o Kant. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Era el Día de Todos los Santos, en Lisboa, la capital de un país que, en aquel momento, destacaba por la fe católica de su pueblo y la evangelización en sus colonias. Por lo tanto, en aquellos momentos, la mayoría de sus habitantes estaban en las iglesias, rezando. Sobre las 9:40 de la mañana se produjeron 3 temblores que provocaron la aparición de grietas gigantescas de 5 metros de ancho en el centro de la ciudad, seguido de un tsunami y un incendio que prendió la ciudad durante 6 días. Con el paso del tiempo, se ha podido saber que el sismo tuvo una magnitud de entre 8.5 y 9 y llegó a sentirse hasta en Groenlandia, las Antillas, Marruecos o Irlanda. El tsunami que siguió al sismo azotó las costas de España y África, anegando ciudades enteras. En Sevilla, por ejemplo, un 7% de sus viviendas fueron destruidas y el 88% quedaron dañadas. La Giralda se vio muy afectada por el terremoto de Lisboa. Pese a que el océano Atlántico es tranquilo sísmicamente hablando, aquella mañana, a unos 300 kilómetros de distancia, las placas tectónicas de África, Eurasia y América, que se encuentran en un punto geológico caliente, se deslizaron y liberaron tanta energía como 32.000 bombas de Hiroshima. El terremoto sacudió mucho más que ciudades y edificios. La catástrofe tuvo lugar un día de fiesta católica, cuando los fieles estaban en las iglesias asistiendo a los oficios y rezando. El sismo terminó con sus vidas y destruyó prácticamente todos los templos importantes. La teología y la filosofía del siglo XVIII difícilmente podían explicar semejante manifestación de la ira divina. La catástrofe influyó profundamente en muchos pensadores de la Ilustración europea, que lejos de buscar una explicación teológica, quisieron encontrar las causas naturales del desastre. El carácter arbitrario de la supervivencia fue probablemente lo que más marcó a Voltaire, por ejemplo. Por no hablar del joven Kant, quien recopiló toda la información de la que disponía y la utilizó para formular una teoría sobre la causa de los terremotos en 3 textos sucesivos. Su teoría, basada en el movimiento de gigantescas cavernas subterráneas llenas de gases calientes, fue refutada por la ciencia moderna, pero representó, no obstante, el primer intento de explicar un terremoto por factores naturales en lugar de sobrenaturales. Las medidas del primer ministro, el marqués de Pombal, no se limitaron a reconstruir. Ordenó también que se enviara a todas las parroquias del país un cuestionario sobre el terremoto y sus efectos. Algunas preguntas tales como: ¿cuánto duró el terremoto? ¿cuántas réplicas se sintieron? ¿Qué daños causó? ¿Se comportaron los animales de modo extraño? ¿Qué sucedió en los pozos y las albercas? Las respuestas a estas y otras preguntas aún se conservan en la Torre de Pombo, el Archivo Histórico Nacional de Portugal. En España, Fernando VI ordenó la preparación de un informe sobre el terremoto con un cuestionario similar al del marqués de Pombal. Gracias a esos informes, los investigadores modernos han podido reconstruir la catástrofe desde un punto de vista científico. Por ello, a menudo se considera al marqués de Pombal el padre de la sismología contemporánea. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.